Muy buenas tardes, o buenas noches, espero que buenas tardes a todos. Espero que hoy día no tengamos los problemas que tuvimos ayer. Y así que voy a hacer un programa normal, suplicando a los dioses que cuando termine de hacerlo no me encuentre con que hubo un problema. Y vamos a empezar como iniciamos el experimento la semana pasada y parece que dio buenos resultados, leyendo un pedacito de algún libro interesante. Y en esta ocasión voy a usar La Vuelta del Cristo de Elqui, de Nicanor Parra. Nicanor Parra, un autor que tuve el honor de conocer personalmente en algunas ocasiones y conversar con él una tarde completa. Un hombre que yo considero un genio literario, porque cumple las dos condiciones del genio. Uno, lo original, y segundo, lo abundante. Y los genios son como un manantial permanentemente fluyendo, no son personas de una sola obra, producen mucho. Cuestión que ustedes investiguen la vida de cualquier genio reconocido, de la música, de la pintura, de lo que sea, y van a encontrar que hay abundancia, no solo calidad. Bueno, este libro es uno de los libros más curiosos. Lo muestro en todo caso esta edición. Deben haber muchas otras. Y es muy divertido el libro, es genial. El Cristo de Elqui empieza, dejando de lado los famosos prólogos que escriben los críticos, que son un latazo generalmente. Vamos a la materia. Y empieza así este Cristo de Elqui, que yo les recomiendo que lo tengan. Dice: y ahora con ustedes, nuestro Señor Jesucristo en persona, que después de 1977 años de religioso silencio, ha accedido gentilmente a concurrir a nuestro programa gigante de Semana Santa, para hacer las delicias de grandes y chicos, con sus ocurrencias sabias y oportunas. Nuestro Señor Jesucristo no necesita presentación, es conocido en el mundo entero. Baste recordar su gloriosa muerte en la cruz, seguida de una resurrección no menos espectacular. Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo responde, el Cristo del Elqui: gracias por los aplausos, a pesar de que no son para mí. Soy ignorante pero no cretino. Hay algunos señores locutores que se suelen pasar de la raya por arrancar un aplauso barato. Pero yo los perdono, por tratarse de bromas inocentes, aunque no debería ser así. La seriedad es superior a la chunga, sobre todo tratándose del Evangelio. Que se rían de mí perfectamente. Esta no sería la primera vez, pero no a nuestro Señor Jesucristo. El respetable público dirá. Esto lo escribió Nicanor Parra en 1977 y hasta el día de su muerte, que ocurrió el año pasado, ¿no? O a principios de este año, bueno, muy recientemente. El hombre se mantuvo produciendo. Era un hombre de una tremenda inteligencia y genio, un hombre que dominaba no solo el mundo, el ámbito del arte, de la poesía, y era un conocedor de esas cosas, sino que también de la ciencia. Él era físico. No sé exactamente si estudió ingeniería mecánica y se especializó en física, o era un físico que sabía de ingeniería mecánica. Él dio clases en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile por un montón de años. Su especialidad creo que era mecánica racional. Después en otro momento dio clases allá, cuando quisieron ampliar el currículo de los estudiantes de ingeniería, de materias humanistas. Un hombre múltiple con una obra poética tremenda. Yo he dicho muchas veces en distintas partes que soy negado para la poesía. No me interesa mucho, pero la de Nicanor Parra sí, es completamente distinta. La antipoesía de Nicanor Parra es otra cosa, no tiene nada que ver con los acaramelados versos de prácticamente todos los poetas que yo conozco, o con, si no acaramelados, al menos absolutamente ininteligibles para mí. Nicanor Parra es, podríamos decir, transparente. Es una especie de poesía prosa, o prosa poesía, antipoesía y antiprosa, no sé. Así que los que no conozcan de ustedes a Nicanor Parra, yo les sugiero que lo empiecen a conocer. Se van a divertir muchísimo, sus poemas son increíbles.
que aquí estoy viendo uno que dice: la actualidad no tiene remedio. ¿Cuántos son los que invocan a la Virgen María con palabras destinadas al Padre? Padre nuestro que estás en el cielo, ignorancia o descuido digo yo, o se dirigen erróneamente al Hijo, como si se tratara de la Madre. Dios te salve María, llena eres de gracias, del propósito grande, ciertamente, por no decir otra cosa peor. La torre de Babel queda pálida, ¿cómo se reirá el Espíritu Santo? Bueno, este es Nicanor Parra. Y ahora entramos en materia, estimados amigos y amigas. Como era previsible, lo preveímos ayer acá y todo el mundo lo vio venir. La Comisión del Trabajo en el Congreso rechazó taxativamente el proyecto, la idea de legislar el proyecto de reforma al sistema de pensiones, y la oposición votó en bloque, y no está todo muerto en todo caso. Ahora este mismo proyecto tiene que ser visto por otra comisión, la Comisión de Hacienda, y tiene que ir a la sala. O sea, no es que quede prohibido para siempre, le pone dificultades al asunto, vamos a ver qué pasa ahí. Y curiosamente el señor Soto, que le encanta convertirse en protagonista últimamente en las comisiones, el señor Soto es un diputado de C, con la rigurosa de rigor, barbita y bigote de los jóvenes amantes de las transformaciones profundas, dice que podría cambiar de idea, de parecer, si el gobierno les presenta una nueva propuesta a la oposición, que sea del gusto de la oposición. O sea, están dispuestos a votar por el proyecto cuando el proyecto sea no ya del gobierno en el fondo, sino que es de la oposición o muy cercano a la oposición. Eso no es tener un cambio de parecer, eso se llama extorsión política. O sea, o hacen el proyecto a nuestra pinta, o simplemente ni siquiera lo vamos a discutir. Esa es la advertencia que hizo el señor Soto. Así es que esto se llama extorsión política, se llama no cumplir con los deberes del cargo, porque el señor Soto y todos los demás diputados, así como los senadores fueron elegidos para debatir los problemas, el señor Soto tiene todo el derecho, si le parece tan malo el proyecto del gobierno, de rechazarlo en su votación personal, cuando llegue el momento. Pero hacerse activo, convertirse en un protagonista del rechazo de la idea siquiera de debatirlo, me parece insostenible. En general, por lo demás, el sistema que rige nuestro funcionamiento parlamentario, en el sentido de que las comisiones pueden generar un obstáculo previo a la discusión de un proyecto, y eventualmente si todas las comisiones se ponen en contra ya le hace muy difícil la cosa, a mí me parece francamente absurdo. Todos los proyectos debieran ir derecho a la sala. Cuando mucho la comisión debiera servir para, qué sé yo, poner orden al proyecto, determinar cuáles son los puntos que hay que debatir primero, cosas como esas, pero que tenga la potestad de impedir que un proyecto llegue a la sala me parece un absurdo jurídico y político. Y claro, pero la responsabilidad igual recae en los miembros de la comisión, porque no importa qué potestad tenga la comisión, si los que forman esa comisión tienen un mínimo de sentido de esa palabra que usan tanto, que se hacen enjuagues en la boca con la palabra democracia, debieran nunca permitir o hacer uso de esa potestad para impedir que un proyecto llegue a la sala. Ahí se tienen que discutir las cosas. O tienen miedo que en la sala, que una entidad más grande que una comisión, donde hay muchas personas y no solo 12 o 13, puedan salir sus proyectos aprobados o rechazados según sea el caso, contra sus gustos y sus preferencias personales, y entonces están usando la comisión como un mecanismo para ponerle obstáculos a un proyecto que no les gusta. Eso no me parece muy democrático. Vamos a otra cosa ahora. Antes de ir a otra cosa, resulta que el mismo día, me parece, otra de estas comisiones que se han convertido en algo así como los censores del trabajo parlamentario, rechazaron el proyecto de
del gobierno relativo a la educación, que se llama Aula Justa, me parece, y que es un proyecto que tiene como objeto el restablecer la admisión por mérito en los colegios. Eso es. Se llama Admisión Justa. Ese proyecto, restablecer la admisión por méritos. Y eso se rechazó. Ahora, la señora Cubillo, ministra de Educación, dijo que eso era un portazo a la clase media. Yo quiero que hacer una observación. Este rechazo no es un portazo a la clase media, propiamente tal. O sea, o si es un portazo a la clase media, eso es irrelevante. Dicho sea de paso, me parece ya excesivo el uso como referente que se hace para un barrido y un fregado de esta mitológica entidad llamada la clase media. Que la clase media va a ser perjudicada, que la clase media está esperando tal cosa, que nosotros somos representantes de la clase media, y nadie se molesta mientras tanto en definir qué es lo que es hoy, y no en el año 1940, la clase media. No, esto no es un portazo a la clase media. Este es un portazo a la educación propiamente tal. Porque les voy a decir una cosa. No hay nada más propio de la educación que el mérito. El mérito para pasar de un nivel a otro y el mérito que produce en las personas el proceso educativo. La educación es un proceso por el cual se busca fomentar el refinamiento espiritual de los educandos, su crecimiento, desarrollar su disciplina, desarrollar su capacidad de esfuerzo, desarrollar su intelecto. Y todas esas son cosas que tienen que ver con el mérito, que suponen mérito y que producen mérito. Es la razón de ser de la educación, lo que los griegos llamaban la paideia, generar la excelencia. Y lo democrático de una educación no consiste entonces en achatar, en aplanar, en terminar con la jerarquía, en terminar con la selección y en terminar con el mérito. Eso es una chantería mediocre. Lo democrático en la educación es que todos tengan la posibilidad de este refinamiento, que todos tengan la posibilidad de entrar a un colegio y a una universidad, donde efectivamente van a encontrarse en una situación que les exija, porque la educación, como todo esfuerzo, es una exigencia, que les exija desarrollar esas virtudes, que los haga estudiar y no simplemente reclamar, como hicieron patéticamente algunos estudiantes, de la carga académica, cuando el estudio consiste en tener que soportar cargas académicas. En eso consiste. ¿Qué clase de estudio, qué clase de proceso educativo sería ese en donde no hay carga? O hay una carga que alguien califica de excesiva porque él no se la puede o no quiere hacer el esfuerzo. Voy a poner el ejemplo siempre. ¿Qué pensarían ustedes de un gimnasio donde van sin ningún reclamo a hacer esfuerzos, los que se inscriben, los que pagan ahí, si las pesas fueran de Plumavit? Si la bicicleta estacionaria, digamos, prácticamente no requiriera ni un esfuerzo. Ustedes dirían, pero esto es una estafa, pues si yo vengo aquí a hacer esfuerzos. Bueno, la educación es lo mismo. Es un proceso de esfuerzos mentales y espirituales para abarcar otros aspectos aparte del intelecto. Entonces el mérito y la calificación y la selección son mecanismos intrínsecos a la educación, no son un capricho clasista, aristocratizante o fascista de nadie. Y si en el curso de este proceso algunos van quedando en el camino, puede ser lastimoso, pero es natural. Algunos podemos hacer algunas cosas y otros no podemos hacer otras cosas. ¿No es cierto? Yo llego hasta cierto nivel, de acuerdo a mis facultades, si es que las he exprimido al máximo, pero hay un más allá que no puedo alcanzar, hay otros que la alcanzan. Así es la vida, y está bien que así sea, y uno no tiene que generar este espíritu de envidia o resentimiento, que otros llegaron más lejos, y por lo tanto pretender acabar con todas las elecciones. Que nunca más haya alguien que destaca, que nunca más haya alguien que es más meritorio intelectualmente que yo, que nunca haya alguien que pueda ponerse en una posición superior a yo. Detrás de todo esto,
Detrás de toda esta actitud que disfraza tras el manto de la democratización, de la igualdad, de la equidad, hay un espíritu filisteo, un espíritu de mediocridad, un espíritu de resentimiento, un espíritu que odia las calificaciones, la jerarquía y que tiende a aplanarlo todo para abajo. Es un espíritu de masas. Y la educación tiene que estar disponible para las masas, pero no porque las masas sean más masas, sino para salirse de esa condición en la que estamos todos desde un principio. Todos somos masas al principio de nuestra vida. No nos distinguimos uno de otro en nada. Es el proceso de la vida, y especialmente el proceso de la educación, el que nos va poniendo en distintas posiciones. Y así tiene que ser, es lo natural. Entonces, esto no es un portazo a la clase media, es un portazo a la educación. Y ustedes lo pueden ver manifestándose esta actitud mediocre y chanta en muchas cosas. Eliminar las pruebas de selección acá, eliminar las notas por allá, eliminar, entrar por mérito, usemos un sorteo. Todos estos son mecanismos para eliminar la diferencia que hay natural entre las personas, entre los que son inteligentes y esforzados y los que son estúpidos y flojos. Y los estúpidos y los flojos, que son siempre más, tienen que tener la oportunidad de escapar de su condición. En eso consiste la democracia. Escapar, o sea, llegar a un colegio donde les van a exigir, para que en una de esas, porque puede ocurrir, escapen de esa condición, encuentren sus propios talentos y los desarrollen. Y venzan la fuerza de gravedad de la mediocridad y se pongan en órbita, en otro plano. Entonces, esto de eliminar, porque ya les parecía mal la palabra esto de admisión justa, ya, ¿qué es esto? A ver, ¿qué van a seleccionar? ¿Qué pasa? ¿Llegaron los fascistas otra vez? Ese es el portazo que se dio. Y es un portazo que le va a costar a Chile, ya le está costando, porque lo estamos viendo en las generaciones que llegan a las profesiones, incluso los pencas, que son muchos de ellos. Yo recibo N mail, no los leo todos, muy de vez en cuando, de personas que están estudiando o que están recién saliendo de las universidades, de las más diferentes carreras. Y todos me cuentan el mismo cuento, de lo penca que son sus compañeros, de la mentalidad de sacar el cuatrito para salir rápido de la cosa. No les interesa la educación como tal, lo ven como una estación de tránsito hacia una pega, o hacia una cosa indefinida. Me decía uno que ni ellos mismos saben cuál es esa estación terminal. Una pega, un pituto, el año sabático, pasarla bien, pero la educación es meramente un trámite, no les interesa en sí. Así que salgamos rápido, bajemos los niveles, que sea menos exigente y con un cuatrito te salvaste y estamos al otro lado. Esa historia me la han contado con distintas palabras muchos de ustedes. Luego la carga académica llegó ya a convertirse en un chiste, porque ya esta mediocridad que hasta antiguamente se manifestaba simplemente como tipos jóvenes que trataban de simplemente copiar en las pruebas, o que eran rajados, o que fueran malos profesionales, era una historia individual, era una biografía. Ahora es una historia colectiva. Ahora resulta que se apelotonan y hablan institucionalmente y con una sensación de que están exigiendo un gran derecho del espíritu humano, que les bajen la carga académica. Y sus antecesores, los que estuvieron antes de ellos sin ninguna de todas las facilidades que tienen, yo nunca escuché que se quejaran de la carga académica. Pero ahora sí, vivimos una generación de jóvenes malcriados que nacieron con el tablet en la mano o con el computador en la mano, con toda clase de comodidades, que han oído hablar de los derechos desde cabros chicos, que no quieren hacer esfuerzos simplemente, que quieren pasarla bien eternamente, estar en una especie de eterna tomatera de fiesta. Y son muy pocos los que escapan de eso. Bueno, dejemos eso de lado y vamos a nuestros sponsors. Yo ayer, mencionándoles por primera vez la llegada de un corredor Hey, naturalmente, como me equivoco todo el tiempo con nombres, dije Hayes, no, es Hey, lo que ustedes están viendo, H-A-Y-E, nada más. Hey es un corredor excepcional, que tiene una tremenda experiencia, un hombre joven, pero empezó de muy cabrón esto, a trabajar fuerte, conoce el negocio de memoria y permite, por lo tanto, que si usted quiere vender, porque necesita la plata ahora, por la razón que sea, porque quiere cambiarse a otro lado, porque quiere cambiarse, como muchos hacen hoy, quieren irse al campo, quieren cambiar su vida completamente, quieren vender. Pero ahora, y si usted quiere vender ahora, y no esperar 2 o 3 años que de repente alguien quizás le compre una propiedad que usted no supo evaluar bien, le puso un precio quizás excesivo, o al revés, un precio inferior al normal, no supo atender a la fila de gente que fue a ver su casa, y el hecho es que no vendía y no vendió nunca, o terminó vendiendo mal.
póngase en manos de Hey. Si usted es una persona que le gusta, que arrienda propiedades a otros, oficinas, departamentos, póngase en manos de Hey. No vaya a correr el riesgo que le toque a esos arrendatarios que no pagan y luego se atrincheran en ciertas disposiciones legales para no pagar y seguir ahí atornillados en su propiedad. Cara de raja los tipos, meses, a veces años. Y cuando los logra finalmente sacarle, demuelen el lugar. ¿Cuántas veces no lo he visto eso? Póngase en manos de Hey para que no le pase más. O usted tiene una administración, arrienda varias cosas, pero está medio cabreado, que hay que ir a buscar la plata, que hay que ir a cobrar, que recibe los reclamos. Se me tapó el water, señor. Vaya usted, pues, hombre. Póngase en manos de Hey, que le administre él. Es un experto en esto. Todas estas cosas que le he mencionado las va a hacer mucho mejor si se pone en manos de Hey. Aquí están los datos a mi izquierda. Estimados amigos, hagan bien las cosas. Pónganse en manos de una persona calificada para todas estas cosas que le mencioné. Arrendar, administrar, vender. Hey. Y ya que estamos hablando de personas expertas, uno siempre tiene que ponerse en manos de expertos. Cuando usted en su casa se le echa a perder algo, usted no trata, a menos que sea experto también, pero normalmente nadie de nosotros no sabemos usar ni un martillo normalmente. Uno llama a un maestro, pues. Llama al gafite, llama al electricista. Lo mismo haga si tiene un problema judicial civil. Por ejemplo, los famosos temas de familia, que son unos enredos enormes. Los temas de contrato. Toda disputa civil que va a terminar en una corte, póngase en manos de un experto, de unos expertos, Salinas y Ojeda. Ojeda, sí, yo sé que alguna vez he dicho Salinas y Fabre, ya saben cómo soy yo ya. Salinas y Ojeda son un buffet de abogados que se dedican, se especializaron en temas civiles, no laborales, no penales, civiles, toda clase de pleitos civiles. Por ejemplo, los temas de familia son muchos de ellos. Otros son los temas de contrato. En fin, hay un montón de situaciones que no constituyen ni un crimen, ni una situación penal, ni una situación laboral, y que requieren un abogado para hacerlo bien, o porque alguien lo está llevando a usted a la corte, o usted quiere llevar a alguien a la corte para dirimir un pleito. Póngase en manos de Salinas y Ojeda, que son expertos, se dedican a eso exclusivamente y tienen una alta tasa de éxito precisamente debido a eso. Salinas y Ojeda. Y dejo para más rato algunos otros sponsors que tengo la fortuna de tener. Y pasamos ahora a otro tema. Yo quiero insistir en esto de la educación, estimado amigo, porque fíjese, la gente tiende a mirar el asunto de forma un poquito parcial, como que es un tema que tiene que ver simplemente con sus hijos, ¿no? Cómo está bien, cómo se está educando en el colegio, si la universidad es buena. Lo ven como un tema personal, si la plata que están invirtiendo vale la pena, todo lo que van a gastar en lo que significa educar a un cabro o cabra. Pero esto tiene una repercusión mucho más grande, pues. Fíjense que el país depende de qué clase de personas existen en él. Es tan simple como eso. El material humano es lo que finalmente determina lo que un país es capaz de hacer consigo mismo. La naturaleza del material determina lo máximo que se puede hacer. Si usted tiene acero, usted puede construir un rascacielos. Si usted tiene solamente adobe, usted puede construir una casa de 2 pisos. El adobe no le sirve para hacer un rascacielos. Si usted tiene una población que no ha desarrollado, y estoy hablando en términos promedio, masivo, si masivamente la población, como ocurre en algunas naciones que no voy a nombrar, en donde predomina la indolencia, donde la gente no se ha educado o se ha educado mal, donde no hay respeto por las reglas, no hay respeto por el esfuerzo ni la disciplina. En un país así, países así, como hay varios aquí en América Latina, no avanzan nunca. Y uno los ve permanentemente dándose vuelta en la misma situación de subdesarrollo, de despelote, la ciudad es sucia, los profesionales no cumplen su pega, si es que hay profesionales.
cunde la deshonestidad, naturalmente con eso cunde la corrupción, con la corrupción cunde el crimen, y es un círculo vicioso que se reproduce y crece como un tumor, y esos países no avanzan a ninguna parte. Y cuando uno los mira a lo largo de la historia y se pregunta, pero ¿qué pasa que de este país se dicen las mismas cosas que yo escuché de cabro chico? Voy a poner un ejemplo, lamentablemente voy a hacerlo. Haití. Cuando yo era niño y empecé a escuchar por primera vez lo que hablaban los grandes sobre otros países, Haití ya salía como la república, no era ni siquiera república, había una dictadura. El señor Duvalier, que se manejaba con una horda de guardias de corps, bodyguards que se llamaban los Tonton Macoute, que eran unos tipos capaces de matar a un tipo de un palo en la cabeza en cualquier parte. ¿Y en qué ha cambiado Haití? ¿Qué pasa? Bueno, es una cosa que se reproduce. Las instituciones que no son bien formadas, por ejemplo las instituciones educacionales, producen una generación mala, que por lo tanto no va a cambiar tampoco esas instituciones educacionales, y así eternamente. Y tenemos otras sociedades, algunas de ellas europeas, donde pase lo que pase, aunque al país lo demuelan completamente, como sucedió en Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial no quedaba una casa en pie en Alemania. Los aliados bombardearon no solo las grandes ciudades, sino que hasta una aldea la bombardeaban. Y si veían un ciclista andando por un camino rural, los pilotos que ya se paseaban como Pedro por su casa, por los cielos de Alemania, y abundaban los aviones y esa abundancia de las fuerzas armadas norteamericanas, ¿no?, que siempre aplican ese principio, la abundancia. Bueno, se molestaban en bajar, en entrar en picada y ir a ametrallar al ciclista. O sea, lo hicieron polvo Alemania. No voy a decir si se lo merecían los alemanes o no. Esa es otra historia. Y en pocos años, Alemania se convirtió, se reparó, se reconstruyó. Y hoy en día Alemania es el motor económico de Europa una vez más. ¿Por qué? Porque tiene una población altamente educada. Pero además tiene una tradición de educación, de excelencia, de trabajar bien, de ser disciplinado. Por eso que siempre ha existido la idea, razonable, de que los productos alemanes están bien hechos. Cuando uno compara un producto hecho en Alemania con un producto hecho en China, uno ve al tiro ahí la diferencia de calidad, el material, el diseño, ingeniería, el pino que le pusieron los trabajadores que hicieron las cosas. Es un país extraordinariamente capaz de crecer y desarrollarse y llegar nuevamente a la gran altura, porque tiene una población educada y que tiene estos instintos por educarse, por ser disciplinado, por trabajar bien, por ser honesto, etc. Y así sucesivamente los países, las sociedades se dispersan de acuerdo a la calidad de su material humano, que depende de las instituciones, que a su vez dependen del material humano de la etapa previa. Esto es una cosa, causa y efecto, que se van enlazando uno con otro. Y así hubo una época en Chile, estimados amigos, que yo recuerdo, en que éramos famosos dentro de América Latina por la calidad de los profesionales que salían de las escuelas de medicina, de leyes y de ingeniería, que eran las tres carreras que todo el mundo quería estudiar alguna de ellas. Todos los estudiantes querían ser abogados o médicos o ingenieros. Y teníamos ingenieros, médicos y abogados que eran de fama internacional. Aquí en Chile fue donde se desarrolló al nivel de ciencia aplicada al más alto nivel la ingeniería antisísmica, por ejemplo. No sé si ustedes no lo sabían. Yo conocí a uno de esos grandes ingenieros del pasado, que era también un tremendo jugador de ajedrez. Él fue el que desarrolló, junto a otros, muchos de los sistemas antisísmicos que se usan en todo el mundo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo son nuestros profesionales? Por supuesto hay profesionales de calidad, pero hablando del promedio, de la masa. ¿Existe la misma exigencia? ¿Existe la misma disciplina? ¿Existe todo eso? Sí, claro, hay algunos, por supuesto, y se van, porque acá no encuentran el clima adecuado. De esos me han llegado mail, algunos de ellos están trabajando en empresas asociadas con la NASA nada menos,
todos los profesionales de alta calidad que están fuera, no están fuera simplemente por una cuestión de billetes, sino por una cuestión del ambiente que encontraron ahí. Antes de continuar con esto, si es que continúo con esto y no pasa otra cosa, les quiero recordar, desde luego, esto, el vino personalizado. ¿Cuál me salió ahora? Bueno, siempre Fernando Villegas, cosecha exclusiva. Ya saben, esta es una viña, ustedes están viendo los datos y quizás están viendo el video también, una viña pequeña, una de las muchas viñas pequeñas que produce un vino excepcional. Por algo fue este video, es el que se va a pasar en estos meses en el Discovery Channel. Y lo hicieron un reportaje de las pequeñas viñas de Chile y usaron esta viña como ejemplo. El vino es exquisito y además es personalizado en el sentido de que usted puede diseñar la etiqueta, la que va adelante con la marca y el texto que viene atrás, como usted quiera. De hecho, ya recibí una foto de unos visitantes de este portal que me hicieron caso con este vino y me muestran la foto del diseño que hicieron para uno de los familiares, una persona mayor, y pusieron una foto con sus nietas, toda una foto muy bonita, una botella muy bonita. Esa es una de las gracias de esta viña, el vino excepcional y la capacidad que usted tiene de diseñar esto. Usted se pone en contacto con la gente de vino personalizado, les mandan un adjunto, el diseño que usted quiere, el texto que usted quiere, y Liz Taylor, estimados amigos, y va a recibir el vino en su casa. ¿Cuántas botellas quiere? 1, 2, 3, las que usted quiera. Para regalos corporativos, no me puedo imaginar una idea mejor que personalizar para cada invitado la botella de vino como regalo, en vez de esas cosas anónimas que se suelen regalar que no tienen gusto a nada. Por aquí tenía uno de esos regalos corporativos que alguna vez recibí que no lo he usado en mi vida. Uno de esos unidades USB de las cuales ya no tienen miles de. Este es un excelente regalo, un excelente vino, póngase en contacto con ellos. Y les quiero recordar también, rápidamente, estimados amigos, la joyería más grande que hay en lo online en Chile, que es Boumex, boumex.com. Pero el hecho que sea la más grande es lo de menos. Lo importante es que tienen las joyas más hermosas, porque están diseñadas por orfebres europeos que son artistas en su ramo, probablemente herederos de una larguísima tradición, como ocurre con la orfebrería y con otras artesanías que están en el umbral mismo del arte en Europa. Tradiciones que se remontan a la Edad Media, más o menos, la época de los gremios. Entonces, estas joyas son muy bonitas, usted no va a encontrar otras iguales, son fantásticas. Usted puede hacer los mejores regalos del mundo, o regalarse a sí mismo un lindo anillo, una argolla, y 30% de descuento, estimados amigos, por comprar online. 30% de descuento. Así que ya vaya entrando ahora mismo a boumex.com, eche una mirada a lo que hay y tiéntese, déjese tentar por boumex.com. Y no olviden los señores empresarios o los señores gerentes que manejan la administración, que es la empresa finalmente, es eso. Hay que administrar todo lo que se hace, lo que entra, lo que sale, contabilidad, auditoría, pagos, todo. Sí, yo sé que ya salieron del tema de los impuestos, pero eso es solo uno de muchos temas. Y quizás el tema principal de muchas empresas, para decirlo francamente, es que no están llevando bien sus cosas desde siempre. Están en manos de un sistema administrativo, de un contador o de varios contadores que hacen la pega mediocremente. Y por lo tanto, una y otra vez están saltando problemas. Que hay que ir a apagar el incendio. O las cosas, peor todavía, no se nota que la empresa está funcionando mucho menos bien de lo que podría. Eso es lo peor, esa enfermedad invisible administrativa. Es el momento que se ponga en manos de Controller S.p.A., una empresa que se dedica precisamente a mejorar, a optimizar la administración de las empresas. ¿Quiénes la formaron? Contadores, auditores que estaban trabajando en grandes empresas internacionales, llevaban 20 años y decidieron formar Controller para prestar este servicio a toda clase de empresas, chica, grande, mediana. Lo primero que hacen cuando llegan a su empresa es echar una mirada, así ya hacer una evaluación gratuita de cómo están las cosas funcionando, y luego le entregan el producto completo que le permite poner su empresa tiki-taka, a funcionar al máximo de sus capacidades administrativas, con lo que significan ahorros de tiempo, dinero, evitarse problemas, etc. Controller S.p.A. Yo ya sé de varias
de varios visitantes que tienen la condición de empresarios, de gerentes, que sean administrativos y que están recurriendo a los servicios de control y están súper satisfechos. Imítenlos. Y volviendo al temario, que espero que salga bien a la primera grabación, un tema importante ha sido la manipulación de datos que se encontró en el Instituto Nacional de Estadísticas. Esto es muy grave. Al parecer, en algunos meses anteriores, alguien manipuló la cifra de tal modo que la inflación apareció como mayor de lo que es. Con eso, uno comprende de inmediato que esa manipulación no la llevó a cabo el gobierno o alguien cercano al gobierno, porque ningún gobierno se dispara en los pies y pone una inflación más grande a la que es. Esto me suena a una especie de sabotaje de gente que quedó de gobiernos anteriores. Y no me extrañaría porque hace tiempo, cuando hubo este famoso problema con la persona que dirigía el Instituto Nacional de Estadística con motivo del censo, si ustedes recuerdan, la campaña que se armó para destruir a esa persona, el señor Lavé, si no me equivoco, fue impresionante. Y desde dentro del Instituto Nacional de Estadística hubo toda una confabulación dirigida por una señora. Lo acuchillaron por la espalda y falsamente. Yo estudié en la universidad, estimado amigo, ciencias, ¿cómo se llama esto? Estadísticas matemáticas. Y cuando el señor Lavé me explicó todo lo que había sucedido con el censo, le entendí perfectamente que no había ningún problema realmente, no había habido ningún error humano. Pero se creó esa situación y se generó todo un proceso que virtualmente significó el asesinato profesional del señor Lavé. Y el grupito este que llevó a cabo ese grupo, ese asesinato se quedó. Se quedaron de mandamás en el Instituto Nacional de Estadística. Y seguramente cuando terminó el gobierno de la señora Bachelet, muchos de ellos se quedaron todavía en el instituto. Y yo creo que de ahí viene la mano. No puede ser el gobierno, va contra toda lógica. Pero naturalmente, en virtud de esta hipocresía extraordinaria que reina en ciertos sectores, ya hay algunos que están citando a otra comisión, al señor ministro de Economía, para que explique a ver qué está pasando, o sea, insinuando de que esto es culpa de la ineficiencia, de la ineptitud de los actuales mandamases del Instituto Nacional de Estadística, que son, por supuesto, nombrados por este gobierno. Ustedes no se imaginan la cantidad de instituciones públicas que no solamente fueron colonizadas por cientos y cientos de camaradas y compañeros a los cuales había que darles pega en las instituciones públicas, sino que muchos de ellos se quedaron, muchos de ellos cuando empezó el gobierno Piñera se negaron a hacer lo decente, que es renunciar e irse, se apernaron hasta haciendo uso de recursos judiciales a sus cargos y no se apernaron para colaborar. No se apernaron meramente por una razón personal de seguir trabajando y ganando un sueldo, sino que para sabotear, digamos las cosas por su nombre, sabotaje, de atornillar al revés desde adentro, poner piedra en el camino, joder. Eso es. Así que esto, de que se manipulan datos de la inflación para hacer aparecerla como más alta de lo que era, ¿para fastidiar a quién? ¿A los extraterrestres? ¿No? Al gobierno. Porque el gobierno es el que a su vez se le culpa. Oye, pero ¿cómo no? Ustedes no deberían a mejorar la economía. Miren, hay un 0,3 en vez de ser menos que eso. Yo creo que está bien clara la cosa, ¿no? Bueno, estimados amigos, volviendo al principio del programa, les recomiendo este libro que puede estar en otra edición, con otra foto, otro mono, otro formato el libro. La Vuelta del Cristo del Elqui, de Nicanor Parra, que ha sido, yo diría, nuestro más grande literato. Bueno, cuestión de gusto, ¿no? A mí yo prefiero a Nicanor Parra 1.000.000 de veces a Pablo Neruda, pero habrán algunos que prefieren a Pablo Neruda 1.000.000 de veces a Nicanor Parra, en gusto ni nada escrito, pero en cualquier caso, Nicanor Parra está en la liga superior de la literatura chilena, y lamento a la pasadita mucho que con motivo de su muerte, parientes de una clase o de otra de Nicanor Parra se hayan enredado en lo que pasa con las herencias siempre, muy feo. Bien, eso sería todo, estimados amigos, y espero que haya salido bien esta grabación. Nos vemos mañana.